cuando salimos del parcial, pues le dijimos al profesor, era como que no sabía, o sea, era como media ambigua a veces la pregunta. Ajá. Y como que quizás si lo argumentaba. ¿No lo dio? No lo devolvió al parcial. Yo no vi. Hizo un repaso, sí. No, pero no lo dio, no lo devolvió. Sí. ¿Ahí tienen? Ah, y después lo llevó de vuelta. Ah, ok. Sí. Yo soy de los que impulsa siempre en las cátedras la oralidad. Me parece muy importante que ustedes puedan hablar y puedan expresarse y puedan explicar las cosas. Y también soy pro a no preguntar, sino dejar al alumno a que se exprese y en base a lo que el alumno dice, siempre uno saca una evaluación de eso, ¿no? De hecho, eso lo aprendí de Borges. Cuando él daba clases en la Facultad de Filosofía, nunca hacía preguntas en concreto, que en definitiva tiene sentido, digo, porque también ustedes ya son alumnos universitarios y cada uno sabe lo que estudia y lo que deja de estudiar, ¿no? Digo, ya es parte de la responsabilidad de ustedes, que están próximos a recibirse, quiero imaginar. Pero bueno, esa es la metodología que tiene esta comisión y nada, hay que respetarla. ¿Quedó en algo el tema del trabajo que tenían para hacer? ¿Les dijo algo respecto de eso? ¿Investigación? No, hasta quedó nada, ¿no? Nada. Ok. Bueno, no sé si van a seguir llegando. Yo hoy justamente pensaba terminar antes la clase para liberarlos antes, pero bueno, nada. A ver, vamos a tomar lista. Westminster, Vasallo, Tupac Márquez. Acá presenta. Ahora si me la pasa, se las paso a los que no. ¿Alguien más necesita? Son dos, los que no tienen. ¿Vos tampoco tenés nota? Sanpertegui, Celaya. Presente. ¿Quién es Celaya? Acá. Ah. Rubelín, Paz, Paredes, Pablo Daversa, Monetti, Marrero, Maffini, Godoy Castillo, Galeano, Presente. muy bien, Fernández, Colombo, Castillo Paredes, Cabrera, Barquet, Arrondo. ¿Y usted cómo se llama? Tupac. ¿Pero me dijo presente? Marcos, ¿sí? Ah, ¿y quién más? ¿Está todos? ¿No dijeron? Sí. Bien. Bueno, no porque no lo escuché, perdón. Sí. Quizás porque no lo miré. Lo que hoy teníamos para ver, tengo entendido, es el tema de OIT y convenios, y normativa en general, su aplicación en el derecho interno argentino y jurisprudencia al respecto. Bien. Para hablar de la OIT, lo primero que vamos a decir es que la OIT fue creada en el año 1919, fue parte de la firma del Tratado de Versalles, que dio por finalizada la Primera Guerra Mundial. La OIT es una organización que nace no solo por la desigualdad existente en el mundo, sino también con un objetivo de homogeneizar los derechos laborales a nivel internacional, ¿no? Hasta ese entonces no existían regulaciones genéricas. Algunos estados regulaban algunos institutos, como por ejemplo el tema de la jornada, de manera dispar o desigual. De hecho, había sistemas basados en sol a sol, ¿no? O sea, la jornada era desde que salía el sol a primeras horas de la madrugada hasta que se ponía el sol al finalizar el día. La conflictividad social, obviamente, que hizo mella en los estados luego de que un mundo quedó totalmente desguazado a raíz de la Primera Guerra Mundial. Y desde entonces la OIT se ha puesto como objetivo lograr algo que seguramente les haga ruido porque fue dejado de lado específicamente el artículo 11 de la Ley del Contrato de Trabajo, que es la justicia social. La justicia social como pilar para lograr la paz universal y permanente. Bien, sin eso la OIT entiende que no existe sistema basado en la igualdad y en la justicia que valga, ¿no? Justicia social ante todo. Y de hecho van a ver que existe de hecho una declaración sobre la justicia social en base a, creo que se llama, la globalización con inclusión. Bien, que se dice, bueno, cómo
seguimos con justicia social en un sistema capitalista que excluye, ¿no? La OIT se hace eco de eso. La OIT tiene un sistema internacional que es único, no existe otro organismo a nivel internacional de derecho privado que regule normativamente un sistema de protección como lo establece la OIT. ¿Por qué? Por su propia integración. La OIT se le dice que es un órgano tripartito. Yo siempre digo tripartidario y no es tripartidario. Podemos decir tripartito, sí, en realidad tampoco es la palabra que me importa, es tripartito. ¿Por qué? Porque está integrada por representantes de los Estados miembros, que actualmente son 187, por representantes de las organizaciones sindicales y por representantes de las organizaciones empresariales. Bien, su labor es indiscutida a nivel internacional. Ahora vamos a ver sus órganos, que me parece que es importante, después vamos a ver el sistema de control y vamos a finalizar con algo que él me pidió, que es la jurisprudencia aplicada a nivel internacional, porque el año pasado la Corte dictó un fallo muy polémico, con una integración también polémica, porque firmó el doctor García Mancilla. Yo detesto una mugre, perdón. Que después no fue ratificado en su cargo y establece algo importante porque dejan sin efecto un convenio de la OIT que la propia Corte en el año 2014 había considerado aplicable, ¿no? En caso de quiebra o insolvencia de los empleadores concursados, ¿no? O sea, el privilegio del crédito laboral en caso de insolvencia de los empleadores, que es el convenio 173, que ahora vamos a ver. Órganos de la OIT. Primero que tenemos que tener en cuenta es la conferencia internacional del trabajo. Como segundo órgano vamos a tener al Consejo de Administración. El Consejo, acá vamos a poner Director General, que no es un órgano. Y como tercer órgano tenemos a la Oficina Internacional del Trabajo. El primer órgano, que es la Conferencia Internacional del Trabajo. Tengo un fibrón, sí. Está muy... Lo cargué yo a no sé por qué está. ¿Ustedes no ven? Yo lo hago en realidad para practicar, porque la docencia exige que escriban el pizarrón, pero yo creo que ustedes toman nota de lo que digo, sí, ¿no? Sí. Les juro que lo cargué, miren, porque tenía miedo que chorree. La conferencia... La Conferencia Internacional del Trabajo es el órgano más importante de la OIT. ¿Por qué? Porque es el órgano encargado de la elaboración y el dictado de normas. ¿Bien? Esas normas que establece la conferencia, yo les dije ya alguna vez que pueden ser convenios, protocolos o recomendaciones. Es el órgano más importante porque aquí es donde se delibera, se lo conoce también como el Parlamento de la OIT. Está integrado por los 187 miembros que tienen los estados, 2 representantes por cada estado y un representante por la parte empresaria y un representante por la parte trabajadora. Bien, es el órgano deliberativo y es el más importante porque de él dependen todos los demás. Bien, que ahora vamos a ver cómo es el orden de jerarquía que un poco ya acá está marcado. La Conferencia Internacional del Trabajo se reúne una vez al año solamente, generalmente lo hace en el mes de junio/julio, y toma decisiones políticas a nivel general de la OIT, ¿no? Como organismo cabeza de la institución,
define la política a nivel general, es importante que tengan en cuenta. Bien, después tenemos al Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT. Es el que toma partido en cuestiones de política, ahí sí específica. Es el encargado de generar los programas que se le van a poner a consideración luego a la conferencia, el temario, el orden del día de lo que va a debatir la conferencia, y es el órgano que define también el presupuesto. Este Consejo de Administración se va a reunir 3 veces al año, trabaja un poquito más. El Consejo de Administración es elegido por la Conferencia Internacional del Trabajo y está compuesto por 56 miembros, de los cuales 28 representan a los Estados miembros y 14 y 14 a los empresarios y 14 a los trabajadores. Bueno, yo ahora nos dije que se encarga de el tema de los temarios, el tema de proponer los temas para que se debatan en la conferencia, y es el brazo ejecutor básicamente de la conferencia. Después tenemos a la Oficina Internacional del Derecho del Trabajo, que hace del trabajo, que hace las veces de secretaría permanente. Esta trabaja todo el año. El Consejo es el encargado de elegir al director general, que a su vez el director general es el responsable de la labor de esta oficina internacional. ¿Bien? Entonces, la conferencia elige al Consejo, el Consejo designa al director, por eso lo puse acá, y a partir de la designación de un director general, que actualmente es un representante de África, del país que se llama Togo, no sabía, pensé que era centroamericano, yo Togo por Trinidad y Tobago, pero no, es un país del noroeste africano. En general, desde su inicio, la OIT ha tenido muy poquitos secretarios generales. ¿Saben cuántos? Imaginen, a ver, desde 1919. Un número para que ustedes se ideen. Bueno, está cerca. Es un número de la suerte para muchos icabuleros. No, es 7. Que siempre sacan fotitos a la hora. 11 directores generales ha tenido. En general, en su mayoría han sido europeos o estadounidenses. En la década del 90 tuvo un director general chileno. Y bueno, actualmente tiene un representante, un director general de la República, que lo imaginar de todo. Bien, la Oficina Internacional, entonces dije, hace las veces de Secretaría General Permanente y es la que asesora a su vez al Consejo de Administración, ¿no? Esta trabaja todo el año y asesora o brinda informes, es la encargada del funcionamiento, de hecho, de la OIT, por tener sus funciones permanentes. Y su rol, bueno, es importante porque es la que mantiene activa la OIT. Bien, la OIT como organización tiene una constitución que se dictó en 1919 en su creación, que a su vez esa constitución tiene está integrada por un anexo que es muy importante que conozcan, que es la Declaración de Filadelfia de 1944. Esa Declaración de Filadelfia obviamente se adoptó en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, aun cuando la Segunda Guerra Mundial no había terminado. Cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, la OIT decide mudar su sede de manera temporaria de Ginebra a Montreal, Canadá, por miedo a que exista algún tipo de inconveniente por la guerra mundial que se estaba disputando en el mundo, ¿no? Básicamente. Esa Declaración de Filadelfia es muy importante que la remarquen, no solo porque forma parte de la Constitución, sino porque allí es la primera vez que se reconoce que el trabajo no es mercancía. Y esa es una frase que van a escuchar mucho. Bien, tanto en fallos de corte de su momento como en distintos informes que emite la OIT. Y esto tiene una implicancia y un significado más profundo, ¿no? O sea,
lo que nos quiere decir como primer principio, porque hace las veces de carta de principios y objetivos básicos de la OIT, nos habla de que el trabajo no es algo inamovible, no es un objeto, ¿bien? Sino que el trabajo hace justamente a la dignidad de la persona. Por lo tanto, no es intercambiable. De hecho, si no vieron, no sé si los comenté, el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo habla que el trabajo, primero habla del trabajo como una creación del hombre y después recién se entenderá que existe un intercambio comercial entre las partes, bla, bla, bla. Es decir, que pone al ser humano como centro de imputación del sistema jurídico de norma y por sobre todo resalta su dignidad como persona. Bien, estos son los órganos. Vamos ahora a ver el tema de el sistema de control de las normas. Después vamos a ir a las normas en particular. El sistema de control también es único a nivel internacional y no existe otro organismo ni tribunal ni en Naciones Unidas ni en procesos de integración como el Mercosur o como en algunas otras latitudes del mundo como este. El sistema de control básicamente está dividido en dos. ¿Bien? ¿Por qué hay un sistema de control? Porque los estados, partes, los miembros partes de la Organización Internacional del Trabajo, lo que se interesan es de que todos cumplamos las normas del trabajo. ¿Por qué? Porque si no se pueden generar desfasajes en la producción. Si yo, Argentina, no exijo, ¿no?, a mi legislación y por lo tanto a los trabajadores y empleadores que cumplan con las normativas de la OIT, voy a estar en ventaja de otro país que sí las cumple, ¿no? O sea, si yo admito que se trabajen 12 horas aquí, obviamente que voy a estar en ventaja de Uruguay, que limita su jornada a 8 horas diarias o 48 horas semanales, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay países asiáticos en general que tienen niveles bajos de ratificación de los convenios de la OIT y por eso es que vemos tanta producción de ropa o manufactura o cosas que vienen de esos países porque justamente no cumplen con esas normativas. La OIT, después de la ratificación de un convenio, tiene la potestad de ejercer un control sobre los estados. Los estados, además de obligarse a cumplir con el convenio o el protocolo, que son los únicos vinculantes, las recomendaciones no, también se someten a un control permanente y anual por parte de la OIT, ¿bien? Que va a analizar cómo ha sido aplicado ese convenio desde su ratificación hasta el momento que se exija. Para eso los estados se comprometen a efectuar informes y memorias que se presentan de manera anual ante la OIT, dando cuenta de cuál es el estado de determinado convenio, ¿no?, que se haya ratificado. Bien, yo dije que el sistema de control consta de dos partes básicamente. Una parte está el sistema de control periódico, que se llama. Bien. Este sistema de control periódico es ejercido por dos comisiones muy importantes que tienen que conocer. Por un lado, tenemos a la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Esta comisión es un órgano independiente, bien, que está integrada por 20 juristas nacionales e internacionales de gran conocimiento del derecho, tanto nacional de los estados como internacional de las normas. Y lo que hacen estas 20 personas, comisión que integró durante mucho tiempo el doctor Ackerman, conocido, ¿no?, de esta casa de estudios, es analizar cómo los estados aplican los convenios ratificados internamente, ¿no?, y si los aplican. La labor de ellos es estudiar la aplicación de los estados particulares de los convenios que ratificaron. A partir de eso, por supuesto, que pueden hacer informes, ¿no?, de incumplimientos o recomendaciones, no en el sentido de esto, no quería usar la palabra recomendación, sino sugerencias de cómo incorporar a veces un determinado convenio, porque no todos los estados tienen la misma capacidad. Y después tenemos la otra comisión, que es una comisión tripartita,
de aplicación de convenios y recomendaciones, pero que es de la Conferencia Internacional del Trabajo. Esa depende ya sí de acá, no es independiente. ¿Bien? La comisión tripartita en aplicación de convenios y recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo. Estos sí tienen ya una labor mucho más activa, porque estos sí realizan informes y hacen un seguimiento de todos los estados, generalmente de las memorias que presentan anualmente los estados, eligen 24 casos, generalmente son 24, y analizan cómo ha sido la evolución, si se cumplió, si no. Tienen la potestad de pedirle información a los estados, de que presenten nuevos informes, de hacerle sugerencias técnicas y de poner a consideración de esa información de la conferencia para justamente saber si se están aplicando o no los convenios, ¿no? Es selectivo, es genérico, es para saber que todos se están aplicando y generalmente sí. ¿Cuántas personas son? ¿Consideran son 20? ¿Estos son? Sí, en realidad yo el número creo que no lo tengo de estos. O sí, a ver. No importa la cantidad de personas de estos. O sí, yo creo que lo teníamos. A ver, yo les traté de resumir todo lo posible para que ustedes no se... A ver. Comisión de expertos 20. No, acá no tengo número. No sé cuáles son. Sí sé que está integrado por personas que conforman la conferencia también, que no son expertos justamente, porque para eso está la comisión de expertos, pero sí que conocen la normativa y hacen las sugerencias pertinentes. Ese es el sistema de control periódico. ¿Bien? Después tenemos otro sistema de control que se llama casos especiales. Bien, ese sistema de casos especiales cuenta de 3 tipos de procedimientos. Un procedimiento que se llama de reclamación sobre la aplicación de convenios o protocolos vigentes, que este proceso solamente puede ser instado por los representantes de los trabajadores o de las empresas, cuando en el Estado al que pertenecen o terceros no se aplica un convenio ratificado por ese Estado. Bien, es como una suerte de protesta. Por eso se llama procedimiento de reclamación. Eso iba a pedir que Sí. el nombre. Gracias. Procedimiento de reclamación en la aplicación de un convenio que tiene que ser obviamente ratificado por el Estado, ¿no? Objetado. Después tenemos un procedimiento de queja, también llamado, sobre la aplicación de un convenio o un protocolo ratificado, que estos en general pueden ser presentados por un Estado miembro que ratificó un convenio sobre otro Estado miembro que también tiene que haber ratificado ese convenio. Asimismo, ese procedimiento de queja puede ser interpuesto o solicitado por un delegado, así se le llama a los partícipes de la conferencia internacional, o por el Consejo de Administración. También puede presentar un procedimiento de queja por la no aplicación de un convenio. Y como tercer lugar tenemos la queja especial sobre temas vinculados a la libertad sindical. La OIT ha definido al convenio 87 sobre libertad sindical como uno de los principales de la organización, porque es a través de la libertad sindical también que se garantiza que en los estados después puedan existir, ¿no? Condiciones equitativas a través de los sindicatos, ¿no? De la constitución de sindicatos. Este procedimiento de queja que se lleva a cabo por el Comité de Libertad Sindical también pueden ser instados por los representantes solo de los trabajadores o de los empleadores. Bien, a partir de eso, este Comité de Libertad Sindical, que es importante que conozcan, va a elaborar informes, puede pedir información a los estados, hace análisis y puede llegar a realizar denuncias ante la conferencia por la violación del
los convenios sobre el convenio sobre libertad de sindicalización. Bien, esos son los dos sistemas de control que tienen. Vamos a ver el tema de la creación de las normas de la OIT, cómo surge, cómo se crean las normas de la OIT. Todo empieza a partir de un conflicto, de un problema que la OIT quiere abordar, que tiene que ser actual generalmente, ¿no? Yo les comenté que actualmente se está debatiendo el trabajo de plataformas en la OIT. Una vez que se identifica cuál es la problemática, va a ser el Consejo de Administración el que inste, poniéndolo en el temario de la conferencia, a esa discusión. El Consejo, una vez que pone en la temática o en el temario de discusión el tema que quiere abordar, inmediatamente va también a notificar a la Oficina Internacional y esta va a elaborar un informe, un primer informe sobre la temática. Ese primer informe va a ser exclusivamente sobre cuál es la situación de los países o de los Estados miembros sobre ese tema. Trabajadores de plataformas, por ejemplo. Bueno, cuando el Consejo decidió iniciar el tratamiento de ese tema, abordarlo y lo puso en el temario de la conferencia, la oficina inmediatamente tuvo que empezar a elaborar un informe sobre cuál es la situación en todos los países miembros sobre trabajadores de plataforma. Bien, una vez que hace ese primer informe, que es preliminar, notifica tanto al Consejo de Administración como a la conferencia. En realidad notifica a los estados y notifica a las organizaciones para que estos puedan hacer comentarios. Es como que le dan traslado de ese primer informe preliminar. Y dice, bueno, nosotros hicimos esto. ¿Quieren añadir algo o hay que corregir algo? Esto es lo que nosotros sabemos respecto de todos ustedes. Ahí tienen la posibilidad, tanto los estados miembros como los representantes de los trabajadores y empleadores, de hacer sus aportes. Una vez que se hace ese primer acercamiento, se lo pone a consideración de la conferencia. Después de eso, la oficina va a hacer un segundo informe, ya con las modificaciones o las añadiduras que hayan querido incorporar los estados o los representantes de los trabajadores y los empleadores. Ya va a tener el carácter de proyecto, bien, de norma internacional. Ya tiene otra forma. Y aquí es la segunda oportunidad que tiene la conferencia de debatirlo. Es muy importante que sepan ustedes que la conferencia, antes de debatir un convenio, tiene dos oportunidades de debate, de añadir, de discutir, de corregir o de proponer. Bien, por eso es el órgano deliberativo, es el Parlamento de la OIT. Y es muy importante este señalamiento porque tiene un sentido, la doble instancia, que es de darle el tiempo a todos los que conforman la conferencia de que puedan informarse, puedan llegar a los debates informados, puedan hacer aportes enriquecedores, puedan, no sé si legislaron, si dictaron una norma y la están aplicando, que cuenten su experiencia, etcétera, etcétera. Una vez que se debate por segunda vez, ahí en junio, es que se decide si va a ser convenio o no va a ser convenio. Para que sea convenio necesita de las 2/3 partes de los votos totales. Y ahí se decide si tiene carácter de convenio o no. A veces no se llegan con los votos y se queda en una recomendación. Yo les dije que el convenio es vinculante, tiene que ser ratificado por los estados. El protocolo generalmente acompaña al convenio. Generalmente cuando se hace una modificación, un agregado, o se quiere añadir algo, se quiere explicar algo, se usa el protocolo. Esta es la norma de fondo, acá están los principios generales. Acá se va a decir cuál es el objetivo general que tiene ese convenio, sobre qué temas en términos generales se quieren legislar. La recomendación hace las veces de
instrumentación de ese convenio. Es decir, va a dar los métodos o las formas que podrían adoptar los estados, ese sí ya no es vinculante, de cómo poder llevar a cabo y ejecutar este convenio o este protocolo. Bien. Este se suele decir que da las directrices generales para aplicar este convenio o este protocolo. ¿Bien? Bien, ¿hasta acá hay alguna duda sobre el sistema de control de la OIT? Nada de control, pero sí. O sea, A ver. si tienen que sancionar a un país por Sí, en realidad, sanción. claro, no existen las sanciones como tal, no existen. ¿Y cómo aseguran que Lo el que se Estado... hace, claro, lo que se hace es justamente el primer sistema es el que usted va a ver que muchas veces los países tienen llamados de atención, Sí. tanto del comité, de la comisión de expertos como de la comisión tripartita. Se hacen informes específicos sobre los países y se publican esos. O sea, no solo que se lo informa al país, sino que en la página de la OIT usted va a poder ver que la República Argentina, por ejemplo, está incumpliendo o no está adecuando su legislación a lo que se comprometió internacionalmente. ¿Se entiende? Eso tiene un peso, obviamente. Se le hacen esos informes, se le exige al país que cumpla, pero no hay una forma coercitiva, ¿se entiende? No va a recibir una condena a la República Argentina. Antes, muchas veces, eso servía, por ejemplo, en tema de inversiones, en general los estados no querían recibir esas observaciones, porque se decían, bueno, si es un país que incumple a nivel internacional, no me quiero imaginar si yo voy a invertir a ese país y después el sistema de la seguridad jurídica se la mete en el bolsillo, básicamente. ¿Entiende? Hay una cuestión que va más allá de la condena por alguien, ¿se entiende? Es más bien una condena económica, social, internacional, sí, de imagen, de cumplimiento de ese Estado. ¿Me explico? Sí. Ahí, por ahí va. Bien, ¿qué más quería decirles, Tuki? Bien, los estados, una vez que ratifican esos convenios, recién van a entrar en vigencia al año de ratificado. Todo convenio necesita al menos 2 ratificaciones, es decir, de 2 estados. Y una vez que se ratifica un estado de la OIT, los estados no pueden retirarse por el plazo que en general se suele estipular de 10 años. Bien, o sea, tenés que permanecer 10 años para poder denunciar ese tratado o retirarte. Denunciar el tratado en realidad. Retirarte ese tratado, iba a decir. Yo creo que también les dije que los convenios de la OIT no son susceptibles de reserva por parte de los estados, como cualquier otro tratado internacional, en que un estado puede decir, yo esta parte no la aplico, o esta parte no la voy a negociar. Todo o nada. Es todo o nada. Bien. Eso no está en ninguna parte, no existen normas sobre eso, sino que surge de una opinión consultiva que había dado en el año 58, creo, la Corte Internacional Penal, en su momento, sobre un caso de hecho de violaciones de derechos humanos en Yugoslavia, era una nación soviética, en donde dejó en claro que los convenios de la OIT, dada su trascendencia internacional y el objetivo de que la mayor cantidad de estados formen parte de ellas, no podían y no se permitían a los estados que efectúen las reservas. Bien, para no poner a nadie en ventaja respecto de otro estado, ¿no? O sea, porque si yo me reservo una parte y el otro la aplica, obviamente que voy a estar en ventaja. Hay otro tema importante de la OIT sobre el que viene trabajando, que es el concepto de trabajo decente, que ustedes tienen que saber. Trabajo decente para la OIT es tener un trabajo, primero la oportunidad de trabajar, son términos generales, ¿no? La oportunidad de trabajar, la oportunidad de tener un salario digno, la oportunidad de tener seguridad en el trabajo, la oportunidad de acceder a una prestación por desempleo en caso de que no me quede sin trabajo, la oportunidad de participar y asociarme libremente. Y la oportunidad de, luego de haber trabajado el tiempo que demande la legislación nacional, haber accedido a una prestación jubilatoria.
En el año 1998, el Consejo de Administración elaboró un informe sobre los convenios principales y fundamentales de la OIT, que son 8. Yo se los voy a leer porque la verdad que nunca me los acuerdo, pero tienen que saberlo porque son fundamentales, al menos los números. Algunos me los acuerdo, otros no tanto. Los 8 convenios fundamentales de la OIT son, no tienen orden de prelación, se los voy a decir, no importa eso. Primero, el convenio sobre la libertad sindical y la protección de derecho a la sindicación, que es el 87. El convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, que es el 98. El convenio sobre el trabajo forzoso, 29. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, el 105. El convenio sobre la edad mínima, 138. El convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 182. El convenio sobre igualdad de remuneración, el 100. Y uno que vimos, que es el convenio sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, el 111. Bien, esos son reconocidos como fundamentales por la OIT. Dice que por favor decirles que esta noche estarán las notas de todos en el campus. Gracias. Así que se les va a informar directamente. Bien. Bien. ¿Qué pasó con el tema de qué pasa con el derecho internacional? Esto también creo que hablamos un poquito. Cuando nosotros tenemos normas de derecho internacional y de derecho nacional, la gran pregunta que tenemos es cómo incorporamos estos convenios a la legislación nacional. No solo cómo lo incorporamos, sino qué jerarquía tiene. Y algo de esto creo que ya hablamos. La Constitución de 1853, en los artículos 27, 31 y 100, estableció cuál era esa jerarquía que había que darle y cómo incorporar el derecho internacional al derecho interno. Ese criterio se mantuvo, que era el famoso sistema para poder determinar qué sistema adquiere un país. ¿Se acuerdan de esto, del monismo o del dualismo? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la Argentina mantuvo un sistema dualista hasta el año 92, ¿bien? Es decir, exigía la ratificación interna de una norma de derecho internacional para poder ser aplicada y que el Estado pueda comprometer su responsabilidad, ¿no? No solamente negociarlo, sino que después aprobarlo, ratificarlo y dictar una norma en consecuencia que diga que esa norma es aplicable a ese Estado. No se exigía eso. A partir del fallo de Mejía contra Sofovich, la Corte cambia de criterio y ahí nos volvimos monistas. Bien, no se requiere la aprobación, no se requiere una norma, un acto posterior a la aprobación para poder incorporar esa norma de derecho internacional al sistema interno. Bien. Luego es el sistema que se adopta con la reforma del año 94, en el artículo 75, inciso 22, otorgándole carácter superior a las leyes nacionales. A todas las leyes en realidad, nacionales porque la Constitución es nacional, pero a todas las leyes, los tratados internacionales. Bien, los tratados internacionales de este tipo poseen carácter superior a las leyes. Bien, ¿qué pasó con el tema del convenio 173 que les mencionaba? Convenio 173 de la OIT sobre protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador. En el año 2014, la Corte dictó un fallo que se llama Pinturas y Revestimientos, así se llama, sobre quiebra es. En el que está Pinturas y Revestimientos. 2014. ¿Qué es lo que resolvió la Corte allí? ¿Qué es lo importante? Lo que la Corte resolvió es que el crédito laboral posee un privilegio especial en la quiebra. ¿Bien? Tiene un privilegio superior a todos los demás acreedores. Aún incluso
al Estado o a la seguridad social. ¿Bien? Dada su naturaleza. Yo creo que la ley 24.285, déjenme puede ver. Y la otra es 24.544. Creo que esto es así. A ver, tiene para chequear, esta tiene que ser la ley que ratifica este convenio y esta tiene que ser la ley de concursos 522, capaz que es acá. 24.85 es correcto. Y 522. Sí. Ahí está, claro. Entonces, la Corte que dijo, bueno, el crédito laboral, dado el convenio 173 de la OIT, posee un privilegio superior a cualquier otro acreedor. Eso se dijo con la ley 24.285, y esto lo dijo la Corte en el año 2014. ¿Qué pasó? Ustedes saben cómo es el acto complejo federal y lo que es, ¿no? A mí me da terror cuando hacen esos silencios. Porque ya les pregunto otra cosa que... ¿Saben lo que es el acto complejo federal? Un tratado internacional requiere de 3 pasos, de 3 etapas. ¿Cuáles son? ¿Qué es el procedimiento del Congreso para la... Negociación, Muy bien, negociación. ¿Quién negocia? los estados, Poder Ejecutivo. Los estados están representados por el Poder Ejecutivo. Sí. Negociación. Luego, la aprobación legislativa. la aprobación legislativa, Poder Legislativo. Y luego, la firma, el control de... Bueno, bien, la Ratificación. de vuelta por el la Ejecutivo. ratificación de vuelta por el Poder Ejecutivo. A partir de aquí, un tratado internacional es exigible en un Estado. Si no existen estas 3 etapas, el tratado no es exigible, no se encuentra vigente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Qué había pasado con el convenio 173? Que esto a veces se decía, pero ustedes tengan en cuenta que la parte protegida acá es el trabajador, ¿no? Pero los concursistas, digamos así, los especialistas en concursos y quiebras, objetaban mucho la aplicación de este 173 después en las quiebras, porque decían, ¿por qué el trabajador tiene que tener un privilegio sobre, por ejemplo, otro? ¿No? Porque en definitiva ahí también se puede generar una desigualdad entre acreedores y sobre todo por sobre el Estado. Bien, porque ustedes saben que cuando el Estado es acreedor generalmente es por deudas al fisco, o sea, o a la seguridad social, se desfinancia ese sistema de seguridad social. Y acá pasaba esto, que esta ley, que este convenio fue aprobado por el Poder Legislativo. El Poder Legislativo en la ley, si ustedes la leen, dice ratifíquese el convenio 173 y con posterioridad se dicta la 24.522, que es una ley especial que va a modificar esto justamente. ¿Por qué? Porque la ley de concursos y quiebras establece un sistema propio de privilegios y establece también, por ejemplo, el pronto pago de los créditos laborales. Por lo tanto, podríamos hacer 2 interpretaciones, que esta ley o esto quedó totalmente resumido en esto, o que acá había un choque normativo que nunca sabemos, porque ¿qué dijimos? El convenio tiene que... Está ratificado. No, y además jerarquía superior a la ley, por lo tanto habría que ver si no estaba en colisión con esto. ¿Pero fue ratificado? Esa es la pregunta. Aunque a ustedes les parezca mentira, el Poder Ejecutivo negoció, el Poder Legislativo en la ley dijo que ratificaba, cosa que no es así, se aprueban, ellos también lo tienen que saber, y el Poder Ejecutivo nunca realizó la ratificación. La ratificación en la OIT es especial, en general siempre es así, en todos los tratados internacionales. En el caso de la OIT, la ratificación debe ser presentada ante la Oficina Internacional por el Poder Ejecutivo y es donde se lleva el instrumento, ¿no? Que va a tener un sello por parte del Poder Legislativo
y de la Cámara que lo haya aprobado, la última, y se depositan los instrumentos en la oficina. Y esta va a certificar que ese Estado, a partir de ahí, se comprometió internacionalmente. Y por lo tanto, es exigible el cumplimiento del convenio y por lo tanto es exigible y es facultativo, es potestativo poder realizar el control a ese Estado. ¿Qué pasó con el convenio entonces? La OIT, algo que ustedes tienen que saber, es que la OIT en su página tiene un listado de todos los convenios, de todas las recomendaciones, pero también tiene una información detallada de todos los países, de los convenios y recomendaciones que hayan suscrito los países. Y eso es muy importante saber porque así sabemos si ese convenio se aplica o no. Independientemente de que la Corte tiene dicho que si el convenio o si una norma internacional es de ius cogens, es decir, tiene aceptación universal, no hace falta una ratificación, sino que puede invocarse y por lo tanto los estados no pueden desoír esa norma de ius cogens, ¿no? ¿Se acuerdan del principio internacional que se aplica al respecto? No se acuerdan, ¿no? Pacta sunt servanda. Bueno, ¿qué pasó con el convenio 173? Nunca fue ratificado por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nunca depositó los instrumentos de aprobación ante la Oficina Internacional del Trabajo. El año pasado, en el año 2025, se dictó el fallo Acevedo. María Eva, creo que se llamaba la señora. ¿Y qué dijo la Corte ahí? Porque se objetaba justamente el privilegio que tenía Acevedo respecto a los otros acreedores. La Corte deja sin efecto el precedente de pinturas y revestimiento y el fundamento principal cambia de criterio y el fundamento principal era que la Argentina nunca había ratificado el convenio 173, por lo tanto nunca fue derecho vigente en el territorio nacional. ¿Bien? ¿Qué? No. Pero no hubo otro caso donde, o sea, entre En general, pinturas y cuando- revestimientos y Acevedo. Mire, yo les dije algo a ustedes que es que siempre hay principios generales, ¿no? Sí. Por ejemplo, no me refiero a los principios generales del derecho, me refiero a, yo creo que les conté una vez, que trabajé con dos personas, para dos personas distintas, y una siempre hacía eco en que en la docencia uno tiene que generar la creatividad del alumno para discutir lo que está impuesto, ¿no? Es decir, que la Corte haya determinado una cosa, ¿quiere decir que siempre va a ser así? No, justamente tenemos que tener la capacidad como abogados o abogadas de discutir ese criterio. Y por el otro, trabajé con otra persona que decía, lo que dice la Corte es lo que dice la Corte, es una bajada de línea y no me hagas cambiar de criterio porque después me lo van a revocar. En cambio la otra persona decía, no, a mí qué me importa lo que dijo la Corte en ese fallo, yo voy a decir esto, punto. Y doy los fundamentos por los cuales considero que lo decidido por la Corte no es aceptado. Obviamente no pasa mucho que la Corte cambie de criterio, como pasó por ejemplo con el caso de Mejián contra Sofovich, ¿no? La Corte antes de Mejián, ¿se acuerdan la Martin Sociedad Anónima, que lo llamaba y compañía, el fallo muy conocido de la Corte en el que apelaba al sistema dualista, ¿bien? Del sistema constitucional argentino. Después dejó sin efecto ese fallo. Acá pasó lo mismo. La Corte entendió que la República Argentina nunca había ratificado ese convenio de la OIT, por lo tanto no era derecho vigente, por lo tanto no correspondía aplicar ese privilegio a favor de los trabajadores en las quiebras. Y se deja sin efecto lo que se dijo en pinturas y revestimientos. Si ustedes leen pinturas y revestimientos, la Corte no es que se hace la tonta y dice no, la realidad Argentina no menciona el tema de la ratificación, pero sí menciona la ley y entiende que es voluntad, si la voluntad estuvo en el Parlamento y si estuvo voluntad en el Parlamento fue porque previamente había sido negociada por el Poder Ejecutivo, se entendía que esa norma, que el
el sistema político argentino quería la recepción de esa norma y no quería expulsarla, o no quería no aplicarla, ¿se entiende? Sobre eso es que basa el fundamento en pinturas y revestimiento. Pero a partir de este fallo, Acevedo, María Eva, ese criterio se deja sin efecto. Ya le digo, la firma la lleva la firma de un ministro que hoy en día no es ministro. Por lo tanto, habría que ver cómo queda eso también, pero por ahora sigue vigente el fallo, ¿no? Porque es válido. Se deja sin efecto ese criterio establecido muy importante anteriormente. Bien. ¿Alguna duda al respecto? No. ¿Algo más para acotar? Yo creo que todo eso es lo importante que yo tenía para decirles y que he pensado para ustedes. Hay un texto que se los recomiendo, muy importante. A ver, ahí. Hay un texto muy importante que está publicado en la página web de la OIT, que se llama Reglas de Juego. Y ahí se explica todo el funcionamiento, se explica cómo se sancionan las leyes, se explican cómo reglas de juego. Es muy claro, en términos muy claros está escrito, y me parece que para este tema les va a servir mucho. Bien. Bien, si no hay preguntas, yo doy por concluida la clase, porque esto es todo lo que tenía para decir.